ah, la meta ideal sería que en esta clase concluyamos el capítulo 2, vamos a luchar por esa meta y si no, pues quedarnos inclusive ya como que en la parte última, ¿verdad? En la llegada a la recta final, a la meta, les voy a compartir la pantalla para que sigamos trabajando con estas imágenes de nuestros libros de referencia bibliográfica y aquí vamos a ver, les vuelvo a abrir el programa para que se vea con más detalle. ¿En qué tema estamos ahorita? Obviamente en este 2.4 del programa, donde estamos viendo lo que se refiere a las vías somatosensoriales. Ya revisamos la anatomía de esta vía dorsal lemniscal o columna dorsal lemniscomedial. También creo que con ustedes el día de ayer alcanzamos a ver la vía complementaria. No recuerdo si nos quedamos en esta diapositiva o avanzamos hasta el segundo sistema, que es el sistema espinotalámico o anterolateral. Entonces necesito que ustedes me confirmen, ¿verdad?, en cuál de estas diapositivas vamos a retomar la clase de hoy. En esta. En esta. Muy bien, jóvenes. Entonces, finalmente, una vez que terminemos de ver las características de este segundo sistema, lo que vamos a observar y a poder revisar mediante una imagen que está también en uno de los libros de neurociencias es una comparación. Ya no en figura anatómica, pero sí en una figura geométrica o más bien mediante figuras geométricas, hacer unos esquemas de tipo comparativo entre un sistema y el otro. En este sistema, jóvenes, recuérdense que el nombre que tiene de espinotalámico y el sinónimo que es anterolateral es debido a la anatomía. Cuando decimos anterolateral, significa que este sistema está constituido por dos tipos de fascículos y esos fascículos se denominan espinotalámicos. Y el lugar de la médula en donde encontramos estos fascículos, pues es precisamente en los cordones anteriores de la sustancia blanca medular y en los cordones laterales. Por eso el sistema se llama anterolateral. ¿Por qué espinotalámico? Porque estos fascículos van a estar formados por los axones de las neuronas de segundo orden, que se encuentran, como lo vemos ahí en el dibujo, en la parte de abajo de esta figura, se encuentran en alguna de las láminas, básicamente son inclusive 4 las que participan, la lámina 1, la lámina 4, 5 y 6, y entonces los axones de estas segundas, de las neuronas de segundo orden, decusan y se van a colocar unos en los cordones anteriores y otros en los cordones laterales. Y entonces esos axones van a ascender y van a terminar hasta la neurona de tercer orden, haciendo sinapsis con ella, y recordamos que la neurona de tercer orden está ubicada en el mismo sitio, ¿verdad? Que son el tálamo. Y entonces por eso esta vía se llama espinotalámico y por eso los fascículos así se denominan. Y entonces eso sería como que lo primero que tengo que ubicar, ¿verdad? El sistema anterolateral o espinotalámico está constituido por dos tipos de fascículos o dos grupos, ¿verdad? Que son los espinotalámicos anteriores, que de acuerdo a lo que acabamos ahorita de explicar, son fascículos que van a estar cada uno de ellos en su respectivo cordón anterior. Hay un fascículo espinotalámico anterior derecho y uno del lado izquierdo. Después estarían los espinotalámicos laterales e igualmente va a haber un fascículo espinotalámico lateral derecho y uno del lado izquierdo de cada segmento medular. Ahí es donde los vamos a encontrar. Una vez que ya vemos eso, ¿verdad? También vamos a poder agregar de una vez cuál es la función que tiene este sistema. Y obviamente que la función es igual que en el sistema anterior,
es la conducción o transmisión de las sensaciones somáticas en forma de impulsos nerviosos, o sea, potenciales de acción. Pero lo que tenemos que distinguir ahorita, ¿verdad? Es qué tipo de estímulos son los que, o de sensaciones más bien somáticas, qué tipo de sensaciones transmite los espinotalámicos anteriores y cuáles los espinotalámicos posteriores, perdón, laterales. Y entonces, así vamos completando nuestro conocimiento de estas vías. Entonces, los espinotalámicos anteriores, jóvenes, ¿qué tipo de sensaciones transmiten? Ajá, a ver, oímos a Lili, a Jailene. Ah, tengo varias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. A ver, Lili, tú nos puedes aportar qué tipo de sensaciones transmiten los espinotalámicos anteriores. Claro, las táctiles o también de presión. Son sensaciones mecánicas, ¿verdad? O de tipo mecanoceptivo, pero de ese grupo, así como tú lo acabas de especificar, solo tacto y presión. A ver, vamos a ver, Jailene, si nos puedes decir, ¿eso quiere decir que estos fascículos transmiten igual que los fascículos del sistema anterior, del dorsal lemniscal, o hay alguna diferencia? No, es diferente porque en este sistema anterolateral el tacto y la presión que van a detectar va a ser tacto grosero o burdo, también nos mencionaba, a comparación de el dorsal lemniscomedial, que es un tacto fino y que es más fácil de localizar. Y eso es correcto. No tengo nada que agregar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente lo que ahorita nos aportaron tanto Lili, ¿verdad? Como Jailene, es correcto. El fascículo, o más bien los dos fascículos espinotalámicos anteriores, que también se les dice ventrales, ya lo sabemos, ¿verdad? Van a conducir sensaciones de tipo mecánico, pero de ese grupo solo tacto y presión. Por esta vía no se va a conducir ni la vibración ni la propiocepción. Esas dos sensaciones mecánicas, estas últimas, y por supuesto también el tacto y la presión, van por los fascículos del sistema columna dorsal lemniscomedial. La diferencia que nos explicó ahorita Jailene es esa, ¿verdad? No se transmite el tacto y la presión igual por el sistema dorsal lemniscal que por el espinotalámico anterior. No, ¿verdad? Los autores utilizan unos adjetivos calificativos y nos dicen, por esta vía de los espinotalámicos anteriores, tacto y presión se transmiten de forma grosera, burda, y eso lo debo de interpretar. Y la interpretación es que esa sensación la transmiten nosotros, cuando esa sensación transmitida llegue a la corteza, la percibimos, eso significa la sentimos, pero no podemos ni graduar qué intensidad tiene, si es muy ligera o es moderada o es más fuerte, ni tampoco podemos precisar el sitio donde está el estímulo. No podemos hacer eso. Vamos a poner un ejemplo. Podemos decir, yo siento un estímulo de tacto en la cara. Ah, sí, muy bien, en la cara. O la siento en la espalda. O la siento en mi brazo. Pero como un área corporal grande, extensa. No puedo decir si esa sensación está, ¿verdad?, en mi brazo, en mi antebrazo, en mi brazo. Si está en la cara anterior o en la cara posterior. No puedo precisar. Si está en la espalda, ¿en qué parte de la espalda? Entonces, a eso se refiere cuando los autores nos dicen transmisión de sensaciones mecánicas, exclusivamente tacto y presión, de manera burda, de manera grosera. Es imprecisa en cuanto a la localización y es imprecisa en cuanto a poder diferenciar la intensidad. Cosa muy diferente a cuando transmite esta sensación el sistema dorsal lemniscal, porque ahí la graduación de la intensidad es fina y la localización es precisa.
Y es cuando decimos, yo siento una presión en mi pie izquierdo. ¿Y en qué parte? Ah, mira, la siento en el dedo de en medio, en el borde unguial interno. Es decir, puedes precisar exactamente dónde está. En este sistema dirías, pues siento una presión en el pie. ¿En qué parte? ¿Quién sabe? ¿Es una presión fuerte o es una presión intensa? ¿Quién sabe? Esta vía no te da esa fidelidad de transmisión, ¿sí? Vámonos ahora a los fascículos espinotalámicos laterales, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer lo mismo. Como estos fascículos jóvenes, es decir, como estos sistemas, el dorsal lemniscal y el espinotalámico, transmiten todas las modalidades sensoriales, entonces resulta que desde ahorita nos vamos a dar cuenta que los espinotalámicos laterales pues van a tener una enorme gama de sensaciones que transmitir. Y entonces, para darles oportunidad, ¿verdad? A varios compañeros, van a levantar la mano y cada quien de ustedes, especialmente si no han participado, nos va a decir una, ¿verdad? No digan toda la retahíla de estímulos, que seguramente la saben, pero es una. Entonces, vamos a ver, ya tengo aquí la mano de Cassandra, de Gerardo, de Carla, de Denise, de Frida, en ese orden. A ver, Cassandra, ¿cuál nos puedes aportar? Cassandra, ¿no? ¿Sí me están oyendo? Sí, doctora, creo que tiene problemas con su audio. A ver, Gerardo, Lo ¿puedes puso contestar? en el chat, me parece. Creo que no puede hablar, pero lo puso en el chat. Ah, ¿lo puedes leer? A ver qué fue lo Claro, que contestó. dolor. El dolor. Muy bien, entonces esa es la aportación de Cassandra. El dolor va transmitido por los fascículos espinotalámicos laterales. Ahora vámonos con Gerardo. El cosquilleo. El cosquilleo, y eso es correcto. Ya llevamos dos, fíjense. Muy bien, Gerardo. Vamos a ver con Carla, Denise. Sí, también la temperatura. Las sensaciones, ¿verdad? De temperatura, tanto las de frío como las de calor en sus diferentes graduaciones. Eso es correcto. Vamos a ver, Frida, ¿nos puedes aportar otra? Las sensaciones sexuales. Y eso es correcto. Las sensaciones sexuales también van por esta vía. Brenda, ¿tú encuentras otra? Lo que nos dijo ayer de prurito o la picazón. Y eso es correcto, ¿verdad? El prurito, que también le decimos picor, ¿verdad? O picazón, o comezón, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense la gama tan amplia de sensaciones que conduce, ¿verdad? Esta vía espinotalámica. Y la conducción del dolor es fundamental, jóvenes, porque eso tiene una aplicación en clínica. Y por supuesto de las otras sensaciones también, ¿verdad? Una vez que ya terminamos eso, es decir, vamos avanzando, ya sabemos de esta vía que está constituida por sus dos fascículos, los anteriores o ventrales y los espinotalámicos laterales, ¿sí? ¿Qué sabemos ahorita? ¿Qué sensaciones son las que van a conducir cada uno de ellos? Y ahora terminamos viendo la trayectoria anatómica, que eso significa, igual que lo hicimos en el sistema dorsal lemniscal, la localización y la ruta que sigue el axón de las 4 neuronas, la de primero, segundo, tercero y cuarto orden. Y entonces, si nosotros observamos la figura y recordamos algo, que es el hecho que de las 4 neuronas, 3 de ellas en ambos sistemas van a estar en el mismo lugar. Una vez más recordando, no van a ser las mismas neuronas, pero van a estar en el mismo sitio, ¿verdad? En el mismo sitio. Entonces, por ese motivo, si nosotros regresamos a la figura de la pantalla y vemos la figura correspondiente en nuestro libro de Guyton, capítulo 48, nosotros vemos neurona de primer orden, ¿verdad? Y es para los dos fascículos, obviamente. Otra vez, ganglios de las raíces dorsales o posteriores de nuestros nervios raquídeos. Esa es la neurona de primer orden. Y ahora seguimos su axón.
¿Y cuál axón? El axón central, el que entra a la médula. ¿Por qué? Porque el que se va a la periferia a formar parte de los nervios raquídeos, pues ahí lo que podemos decir es que ese axón va a terminar formando los receptores. ¿Cuáles? Pues eso depende de qué fascículo es, ¿verdad? Si es el fascículo o esa neurona, el axón central, va a formar el fascículo o los fascículos espinotalámicos anteriores, jóvenes, esos axones de la periferia, pues irán a formar los receptores ¿para qué? Estímulos. ¿Quién contesta? Sara. Para el dolor, en ese caso, los nociceptores. Nocireceptores. A lo mejor no me alcanzaron a oír bien. Vuelvo a repetir la pregunta. Si esta neurona que estamos viendo, cuyo axón vamos a hacer el recorrido, ¿sí? Es una neurona cuyo axón central va a formar los fascículos espinotalámicos anteriores, entonces su axón periférico, el que sale por los nervios raquídeos, va a terminar formando ¿qué? Receptores. Otra vez, Sara. A lo mejor no puede escuchar. Cherlyn, ¿nos puedes contestar? ¿Son los de cosquilleo y dolor? No exactamente. A ver, Chirel. ¿Son los mecanoceptores, doctora? Y eso es correcto, ¿verdad, Chirel? ¿Por qué? Porque les especifiqué que eran las neuronas cuyos axones centrales iban a formar los fascículos espinotalámicos anteriores. Entonces volteen a ver si es que están tomando un apunte de la clase, vean qué sensaciones va a transmitir esos fascículos. Y son las sensaciones mecánicas, es más, solo tacto y presión. Entonces, vuelvo a repetir, jóvenes, porque eso es lo que nos debe de llevar, ¿verdad? A ser observadores, ¿verdad? Si ya habíamos comentado que los fascículos espinotalámicos anteriores van a conducir tacto y presión de manera poco precisa, burda o grosera, entonces esas neuronas, ¿verdad?, cuyos axones periféricos van a formar receptores, pues tienen que formar receptores para tacto y presión. ¿Por qué? Porque el otro axón va a formar, el axón central que va a la médula, va a formar los espinotalámicos anteriores, ¿verdad? Y esa figura yo preferí tomarla ahorita porque esa no está representada aquí en el esquema. No está. ¿Por qué? Porque aquí en la figura que tenemos están los espinotalámicos laterales, de hecho solo de un lado. Acuérdense para no recargar la figura. Entonces vamos a seguir la vía de esos fascículos espinotalámicos anteriores o ventrales. Entonces, el axón de estas neuronas que entra a la médula, que trae la información de tacto y presión burdos, imprecisos, fíjense lo que hace ese axón. Entra a la médula y hace sinapsis con una neurona sensitiva que está en alguna de las láminas de las astas posteriores o dorsales de la sustancia gris medular. Fíjense, es un axón corto, acaba ahí en la médula. Inclusive, si nosotros recordamos, no sé si esto ustedes lo vieron con ese detalle en neuroanatomía, pero las astas posteriores o dorsales, jóvenes, se organizan las neuronas por láminas o capas, igual que la corteza cerebral, igual. Entonces tenemos lámina 1, 2, también con números romanos, pero estas láminas son en las astas de la médula, en las astas. Y entonces, si nosotros queremos subir el nivel de conocimiento, diríamos, el axón central de la neurona de primer orden termina haciendo sinapsis con alguna neurona de las láminas. ¿Y alguien nos puede decir cuáles? Sí, claro que sí, ¿verdad? Vamos a ver, Alfonso. Son de las láminas 1, 4, 5 y 6, una de esas.
Y eso es correcto, ¿verdad, Alfonso? Son las láminas. Recuerden usar numeración romana. 1, 4, 5 y 6. 1, 4, 5 y 6, ¿sí? Y aquí en esas láminas es donde está la neurona de segundo orden. A ver, Arturo, tú habías levantado la mano. Si tú nos puedes decir ese axón o esos axones de las neuronas de segundo orden, ¿qué camino van a seguir, Arturo? En los fascículos espinotalámicos anteriores. O sea, ¿qué va a ser el axón de esas neuronas que están en la lámina 1, 4, 5 o 6? ¿Qué va a hacer? Van a decusar a la altura en la que entran, doctora, y después van a ascender hacia la médula oblongada. Exactamente, así como lo dijo Arturo. O sea, esa neurona de las astas posteriores de médula es la de segundo orden. Y ahorita estamos viendo los fascículos anteriores. Entonces, ¿qué decimos? Los axones decusan. Que no entiendo qué quiere decir eso. Pues es tu problema. Es tu problema. ¿Por qué quiere decir? ¿Por qué te digo que es tu problema? Porque ya recordamos en clases pasadas qué significa decusar. Y si yo tengo un problema, jóvenes, yo no tengo por qué decirles que por culpa de Arturo yo no sé. Claro que no, cada quien nuestros problemas son nuestras necesidades de aprendizaje. Que no sé qué significa decusar, ponte ahí tu signo de interrogación. Ponle decusar para que aprendas a utilizar el término. Ponte tu signo de interrogación para que interpretes qué significa eso. ¿Verdad? O sea, es la manera. En un grupo, cada quien, hasta la profesora, tiene necesidades de aprendizaje y cada quien de nosotros tenemos necesidades de aprendizaje distintas. Y entonces, vuelvo a repetir, la neurona de segundo orden, ¿verdad? Así como lo escuchamos, se encuentra en las láminas 1, 4, 5 o 6 de las astas posteriores de la sustancia gris de la médula. El axón de esas neuronas va a decusar y se va a colocar esos axones en el cordón anterior del lado opuesto, por supuesto. Aquí no está, aquí está marcado el lateral, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando del anterior, de los espinotalámicos anteriores. Entonces se van al cordón anterior opuesto. ¿Qué hace? Arturo ya lo dijo, los axones cuando llegan ahí al cordón anterior van a subir por toda la médula hasta los segmentos cervicales. Es más, no se van a quedar ahí, van a llegar al bulbo, van a atravesar el bulbo, van a atravesar protuberancia, mesencéfalo. ¿Y hasta dónde van a terminar, jóvenes? ¿Hasta dónde? Y ahora, ¿quién puede contestar dónde está la neurona de tercer orden? Vamos a ver, tenemos a... ¿Quién más? A Brenda. A ver, Brenda. Van a llegar al tálamo. Ayer habíamos mencionado que van a llegar al núcleo ventral posterior o también al núcleo intralaminar. Muy bien, Brenda. Exactamente, jóvenes, eso ya lo sabíamos. La tercera neurona es del tálamo. Pero acuérdense que decir tálamo es decir muchas áreas de neuronas y las conocemos como núcleos. Y entonces, si estamos hablando del espino talámico anterior o ventral, de esos fascículos, entonces ya tenemos que ser más específicos. Y vamos a decir, ese fascículo va a terminar en las neuronas del tálamo, que es la de tercer orden, que específicamente van a estar en los núcleos, y mira ahora lo que dice, BPL. BPL. Y entonces yo tengo que decir, ¿verdad?, que esos núcleos, la letra B significa ventral. La letra P significa posterior. Y finalmente la L significa la zona lateral de ese núcleo. Ese núcleo es un núcleo relativamente grande. Y entonces, a partir de la línea media, los núcleos ventrales tienen una zona media, y entonces sería BPM, y una zona más hacia los lados de la línea media, y esa es la zona lateral.
Entonces, la tercera neurona para estos fascículos espinotalámicos anteriores, ahí es donde termina, con las neuronas de los núcleos ventrales posteriores en su porción lateral. Y le podemos decir así, núcleos BPL, sabiendo qué significa, ¿sí? Sabiendo qué significa. Y de ahí, esa neurona de tercer orden, pues observemos su axón, y todos ya lo sabemos, pues va a ascender, ¿verdad? Por toda la sustancia blanca de los hemisferios y pues va a llegar a la neurona de cuarto orden, que es pues la que va a poder procesar la información para que la percibamos. Y pues esa neurona de cuarto orden, ahí está señalada ya en la figura. Ya lo sabemos, tienen que llegar a la corteza cerebral sensitiva, somática. La parte más importante siempre es la S1. Ahí parece que el número lo pusieron arábigo, pero la descripción original es con numeración romana. Entonces hay que respetarla. De hecho, Guyton la tiene con numeración romana. Entonces a la S1, ¿sí? Esos fueron los anteriores, jóvenes. Si nos vamos a los laterales, entonces vemos la diferencia. La neurona de primer orden, igual, ganglio de la raíz dorsal de los nervios raquídeos. Su axón central, el que entra a la médula, también va a terminar haciendo sinapsis con neuronas de las láminas 1, 4, 5 y 6 de astas posteriores. Es lo que está diciendo la figura. También esta neurona de segundo orden, su axón decusa, pero en lugar de irse a los cordones anteriores, estos axones se van a los cordones laterales. Acuérdense que hay una de un lado y del otro, o sea, esto es bilateral. Sí, ahí nada más está señalado uno. ¿Qué hace ese axón? Pues como Arturo nos dijo hace rato, igual que el anterior, ascienden por los... Ahora sí, ya casi están todos. ¿Qué nos había hecho falta? Andrea, ¿pudiste entrar a la clase? No, doctora, de hecho me comentó que si estaba teniendo problemas de internet era porque tuvo que salir de emergencia y iba a intentar conectarse a la clase, pero ya no pudo con sus datos. Gracias, gracias por avisarme, Lili. Bueno, les voy a compartir la pantalla nuevamente para seguir adelante. Y entonces estábamos viendo la trayectoria que sigue, el axón de esta segunda neurona que va a formar los fascículos laterales. Y entonces decíamos que ascendía por todos los segmentos medulares, igualmente va a ascender por todo el tallo cerebral, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, hasta llegar a terminar haciendo sinapsis con la neurona de tercer orden, la neurona del tálamo. Pero aquí también tenemos que ser específicos. Son los fascículos laterales. Y entonces, ¿con qué núcleos van a terminar? Vamos a ver quién más está. ¿Nadie más puede, nadie más tiene la respuesta? Bueno, vamos a escuchar. Sara, ¿tú levantaste la mano?
Como esto va a transportar ya las sensaciones dolorosas y de calor, van a ir hacia la formación reticular, después hacia los núcleos intraluminares. Y eso es correcto, Sara, ¿verdad? En la transmisión del dolor, después vamos a retomar otros aspectos del dolor y lo que tú comentas es cierto. Hay una terminación de ramas de axones que van a la formación reticular del tallo cerebral. ¿Por qué? Porque se dan algunas respuestas que ahí se integran. Y otros, los que siguen adelante, llegan al tálamo, pero no a los núcleos ventrales posteriores, porque como la información que traen es de diferente tipo, entonces van a llegar a las neuronas de tercer orden de los núcleos intralaminares, que así se llaman. Y finalmente esas neuronas, que son las de tercer orden de los núcleos intralaminares, para esta vía espinotalámica lateral, también va a terminar en la corteza cerebral sensitiva somática, el área S1, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver, jóvenes, de estos sistemas? Pues un cuadro comparativo. Que esto ustedes háganlo. Ustedes lo pueden hacer si les gusta, ¿verdad? Y si les ha servido y se los puse yo esta figura, pues está bien en un libro, pero fíjense, es una figura completamente, prácticamente como un organizador gráfico, ¿verdad? No es anatómica, o sea, si yo quisiera hacer esto, pues tendría que tener la habilidad del dibujo y saber, ¿verdad?, cómo representar el corte coronal del cerebro, del tallo cerebral a nivel de bulbo y de médula, pues me tardo mucho. Esto, ¿verdad?, es un esquema y tiene rectángulos, uno largo, ¿verdad?, que está representando el nivel de médula y bulbo. Y luego dos horizontales, uno chiquito, que es el tálamo, y arriba el más grande, que es la corteza. Entonces, si yo hago eso, claro que lo puedo hacer más rápido. Y yo puedo utilizar la figura que sea, la que a mí me guste, la que yo quiera. Y fíjense aquí la comparación. Aquí no pusieron la neurona de primer orden, pusieron nada más el axón, ¿verdad? Y vean cómo, otra vez, el sistema dorsal hemniscal, el axón entra y se coloca en las columnas dorsales. Pues si hasta ahí le pone el nombre el autor, ¿verdad? Porque como es un esquema geométrico, pues para como repaso, ¿verdad? En los cordones posteriores del mismo lado. ¿A dónde acaba? Pues ahí está la neurona de segundo orden y ahí le puso el nombre, los núcleos dorsales del bulbo, porque donde dice médula, ya sabemos que es la médula oblonga o oblongata, es el bulbo, porque médula espinal no se dice médula en inglés, acá tenemos abajo, ¿verdad? Y si no sé cómo se dice, acuérdense que es el doble beneficio, ¿sí? Y ahí está como esa neurona de segundo orden del bulbo, si yo la busco en el otro sistema, es decir, el que acabamos de ver, el espinotalámico, pues ahí vemos la diferencia, porque ahí la segunda neurona, pues es una neurona de médula espinal, de las astas posteriores, ¿verdad? Aquí hasta la puso en un color distinto, la puso de rojo, ¿verdad? Y ahí me está representando nada más el fascículo espinotalámico lateral. Y de alguna manera sabemos, ¿verdad?, ya que va por los cordones laterales. ¿A dónde llegan esos axones de las segundas neuronas? Regresemos a la dorsal hemniscal. Acuérdense que esa segunda neurona vulvar, su axón decusa, así como decusó la neurona de segundo orden del espinotalámico. Y eso, ¿verdad?, es una conclusión general que me dice que la transmisión de la sensibilidad somática son vías, todas, que decusan, es decir, se cruzan al lado contrario. Lo que hay que saber es en qué sitio. Una lo hace en el bulbo, la otra lo hace desde médula. Esa es una primera conclusión. Y luego, ¿qué más aprendimos? Del lado dorsal del hemniscal, que los axones de la neurona de segundo orden que decusa va a ascender y llegar al tálamo. ¿A qué núcleos? Ya lo vimos. Complejo ventrobasal, que es lo que nos dice Guyton. Más específico, núcleos ventrales posteriores. Más específico, sí.
Si la información es la que viene del cuello hacia abajo, es decir, la que viene desde médula, va a llegar al núcleo ventral posterior, parte lateral. Y si la información es la que trae el nervio trigémino, la vía del trigémino, esa información va a llegar al núcleo ventral posterior o posterior ventral, a veces los autores lo ponen, pero es ventral posterior, pero a la parte medial, a la parte que está hacia la línea media. Y eso es una cuestión que a mí me confirma que las vías nerviosas están dispuestas, organizadas, con un adjetivo calificativo que todos los libros de anatomía, de neuroanatomía y de neurofisiología usan, que se llama organización somatotópica, que quiere decir que cada parte del organismo tiene específicamente su zona donde está la información correspondiente. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? Estamos viendo la dorsal lemniscal. ¿Qué núcleos del tálamo? Complejo ventrobasal. De ese complejo, que son varios núcleos, núcleos ventrales posteriores. Si la información es la que viene del cuello hacia abajo, o sea, la que se recogió a través de la médula, entonces es ventral posterior lateral, la parte lateral. Y si la información es la de la cara, entonces es ventral posterior, pero la parte que está en la línea media, hacia la parte media, y entonces es ventral posterior medial. ¿A dónde termina esa neurona talámica? Aquí nada más ponen corteza cerebral. Pues claro que yo puedo hacerlo mejor. Yo puedo poner corteza cerebral, sí es cierto, pero es la sensitiva somática y selectivamente la S1, que es la más importante, ¿verdad? Ambos sistemas. Fíjense del otro lado, aquí pusieron nada más el espino talámico lateral y nada más de un lado. Acuérdense que los esquemas están de un lado para no sobrecargarlos. Y entonces, la neurona del tálamo es la de tercer orden, ¿sí? ¿En qué núcleos, jóvenes? Si ese del espino talámico lateral, ¿qué núcleos le tocaría? ¿Qué núcleos? Porque hace rato vimos dos, ¿verdad? Entonces, a ver, Arturo, ¿nos vuelves a contestar? Los núcleos intralaminares, doctora. Intralaminares. Ahí no podemos poner, a pesar de que también participan los núcleos ventrales posteriores laterales. ¿Por qué no podemos ponerlo? Porque aquí la figura nada más está representando a los espinotalámicos laterales. Si estuviera representando a los espinotalámicos anteriores, entonces sí cambiamos y decimos núcleos ventrales posteriores laterales, ¿sí? Pero como está solo el lateral, el espinotalámico lateral, pues tenemos que decir intralaminares. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a aprender eso? Pues yo creo que bastante, jóvenes. Por eso qué bueno que tenemos fin de semana. Qué bueno que apenas estamos en el capítulo 2, pero nos tenemos que apurar, ¿verdad? Porque el tiempo pasa y nos tenemos que apurar para ver el programa completo. ¿Con qué vamos a terminar esta clase en estos últimos 10 minutos? Claro que vamos a avanzar al tema de donde está la neurona de cuarto orden. Y el tema 2.5 de este capítulo es la corteza sensitiva somática, que también le podemos llamar somatosensitiva, son sinónimos. ¿Qué es lo que podemos utilizar y debemos hacerlo como introducción? Antes de entrar a los subtemas que están representados ahí en el recuadro, que son los que vienen en el programa. Bueno, como introducción, jóvenes, recordar, ¿qué es la corteza cerebral? Pues diríamos que es la sustancia gris en el encéfalo, ¿verdad? Y si estamos hablando de corteza cerebral, es la sustancia gris que es periférica de los hemisferios cerebrales. El cerebro, recordamos, está constituido por sus dos hemisferios, derecho e izquierdo, ¿sí? Y cada hemisferio, recordamos, está conformado por sus 4 lóbulos, frontales, parietales, temporales y ocupando la fosa occipital, los lóbulos occipitales, ¿verdad? Entonces, tenemos pues
a la corteza cerebral. Aquí como las figuras, y fíjense, son de Guyton. Guyton, ahí está, la del lado izquierdo, que trae las áreas de Brodmann, es la figura 5 del capítulo 48. Y la que nos ubica las áreas de corteza sensitiva somática 1 y 2 es la figura 48-6. O sea, las pueden ver en su PDF, ¿sí? Aquí no se ve eso. ¿Por qué? Pues porque está todo el hemisferio visto de lado. Es una proyección lateral. Pero si hacemos un corte coronal, jóvenes, ahí está. La sustancia gris es periférica, lo sabemos en el cerebro, en el cerebelo, en las estructuras, ¿verdad? Encefálicas, es periférica. Por debajo de la corteza está la sustancia blanca, donde solo encontramos, ya lo sabemos, fibras nerviosas o axones. Pero también sucede que en el espesor de la sustancia blanca, hacia las zonas basales del cerebro, encontramos acúmulos de sustancia gris, y eso significa que ahí también hay en esos acúmulos somas de neuronas. Por ejemplo, en el tálamo, pues lo que acabamos de ver, complejo ventrovasal de núcleos en el tálamo, el BPL, BPM, los núcleos intralaminares, pues son sustancia gris. Al rato en división motora vamos a ver núcleos o ganglios basales, pues hasta ahí están. Son los que están hacia abajito a los lados, que se ven muy simétricos. Ahí están ganglios basales, ¿sí? Entonces nos regresamos. Eso es la introducción. ¿Qué otra cosa tenemos que recordar, jóvenes? Que los hemisferios, aparte de sus lóbulos, presentan surcos. Que los surcos importantes porque separan a los lóbulos. Y tenemos dos surcos principales que están indicados en la figura. Fíjense cómo está del lado izquierdo. Ahí están hasta con su indicación. Tenemos a esos surcos que también se les llama cisuras, ¿verdad? Y tenemos cisura central. Cisura central, ¿cuál es el sinónimo? De Rolando. Es la de Rolando, ¿verdad? ¿Quién contestó? Porque no se me identificó. Yo, doctora. Ah, Mesli. ¿Y la cisura, la otra que dice ahí lateral? De Silvio. Y es la de Silvio, fíjense. Y eso es importante, claro que sí. Porque recordamos que la central, ¿verdad? Y vemos la figura, aunque no esté tan perfectamente hecha, es la que separa lóbulos frontales de lóbulos parietales. Y luego la cisura de Silvio, la lateral, me está separando hacia abajo los lóbulos temporales. Y los occipitales tienen su propia cisura, ¿o no es cierto? Pero esa no la vamos a ver. Pero todos sabemos que es la calcarina, ¿no? Estás aquí con los números 17, 18, 19. Eso es corteza visual, por eso no nos toca verlo ahorita, ¿verdad? Igual aquí donde dice 41, 40, eso es corteza auditiva, no nos toca verla ahorita. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir adelante. La hora creo que entro ya nada más a despedirme de ustedes, ¿verdad? Pero a que veamos en qué tema nos quedamos para concluir. Para concluir la próxima clase, ¿verdad? Aquí la tenemos.
O sea, nos vamos a quedar en este tema, ¿verdad? Porque no fue posible terminarlo. Pero antes de irnos, sí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que trabajamos en los temas anteriores, que fue estas vías somatosensoriales, para que al regresar el lunes, ¿verdad? Ya cuando menos ese tema ya lo hayamos cerrado y avancemos ya a dedicarnos solo a este. Les vuelvo a presentar, aquí está la corteza sensitiva, vamos a ver la ubicación, ¿verdad? Todas las características, el homúnculo sensitivo, qué cosa es, la corteza cerebral en su organización por láminas y finalmente las aplicaciones clínicas, ¿verdad? Que van a tener que ver con estas alteraciones que pues vienen en el programa. Entonces, si tienen alguna duda, jóvenes, de las vías somatosensoriales del sistema dorsal lemniscal y el sistema espinotalámico, pues si gustan ahorita aclararlo, ¿verdad? Para que ya no nos regresemos a este tema el próximo lunes. Sí, doctora, yo tengo una duda. Arturo, te escuchamos. Bueno, nos mencionaba que en el tálamo las fibras que vienen de las zonas por encima del cuello están en la zona medial, mientras que las que vienen por debajo en las zonas laterales. Así es. O Y sea, en las la que vienen de la cara, específicamente de la cara, ¿verdad? Son las que llegan al tálamo a la porción medial de los núcleos ventrales posteriores. Y las que vienen del cuello hacia abajo, ¿verdad? Esas a la porción lateral. Es lo que les traté de poner aquí, ¿verdad? Les traté de poner como BPL, son los núcleos ventrales posteriores, la parte lateral, ¿sí? Igual en el dorsal lemniscal, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, la vía del trigémino llega a las porciones mediales. Medial significa que es la parte de estos núcleos cargado hacia la línea media. Y lateral es la parte, fíjense inclusive la diferente posición que está representado ahí. Esta es la vía espinotalámica hacia las partes más laterales. Y aquí, que es la vía del trigémino, fíjense cómo las neuronas están más cargadas hacia la parte central. Y acá en el en el dorsal lemniscal, fíjense también cómo las neuronas están más hacia afuera de la línea media. No sé, Arturo, si eso queda claro. Sí, doctora, pero le iba a mencionar que entonces, sí, en el Goiton menciona que entonces en la médula las fibras que provienen de regiones inferiores están situadas en el centro de la médula, Sí. es decir, al revés que en el tálamo. Exactamente, exacto. Y fíjate qué buena observación, Arturo, porque eso es la organización somatotópica. Si a mí me preguntan la organización somatotópica en la médula, es así como tú lo estás diciendo, del centro hacia afuera. En el centro es donde se ubican los axones que traen la información de las partes más bajas del cuerpo. Si, por ejemplo, un segmento medular es de región cervical, los cordones posteriores los dividimos en tercios. El tercio que está justo a los lados del surco medio posterior está representado las extremidades inferiores. El tercio medio sería las axones que vienen del tronco y el tercio exterior las extremidades superiores. Y cuando llega, ¿verdad?, al tálamo, así es, ¿verdad? La organización somatotópica es distinta. Pero todo tiene, la corteza cerebral misma, ¿cuál va a ser su organización somatotópica? Pues va a ser esto, el homúnculo sensitivo. Esa es la organización somatotópica que lo tendremos que ver la próxima clase, ¿verdad? Porque ya no nos dio tiempo. No sé, Arturo, ¿quedó claro? Sí, doctora, gracias. Chirel, también tenías levantada la mano. Sí, doctora, tengo una duda. Ajá. Lo que pasa es que yo había leído, bueno, por la cantidad de estímulos que transporta el fascículo lateral, que algunas fibras llegaban al complejo ventrobasal lateral del tálamo y otras a los núcleos intralaminares, pero nosotros aquí los generalizamos, ¿no? Como que el lateral solamente al núcleo intralaminar. ¿Sí es correcto? Sí, no. Sí, Shirel. Además, incluso, ¿verdad? Es que esto es mucho más complejo de como lo estamos viendo. ¿En qué sentido? En que esta vía espinotalámica, ¿verdad? Lateral, da
origen a una zona, o sea, una parte, ¿verdad?, de esta vía que se llama espino reticular. No sé si eso también lo leíste o lo leyeron algunos de ustedes. Y eso espino reticular, ¿qué significa? Que algunos axones de esta vía lateral, o sea, los fascículos espinotalámico laterales, algunos axones van a terminar haciendo sinapsis en neuronas de la formación reticular del tallo cerebral. ¿Y eso qué importancia tiene? Más adelante lo vamos a ver, pero desde ahorita, ¿verdad? Les puedo adelantar. Yo les preguntaría, ¿alguna vez se han despertado por frío? ¿O se han despertado por calor? ¿O se han despertado porque sienten un dolor? ¿O no? ¿Cómo la ven? ¿Sí se han despertado por esos motivos? Y yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver? Precisamente esta vía espino-reticular, ¿verdad? Es responsable de eso. Es responsable de eso. El dolor, las sensaciones térmicas, frío o calor, ¿verdad? Nos pueden despertar. ¿Y qué relación tiene eso? Pues lo que ocurre es que la formación reticular es la estructura que va a activar de manera difusa a las neuronas de corteza. Y de esa activación depende que estemos conscientes, alertas, en vigilia, despiertos, como ahorita, o estemos dormidos. Entonces, si estamos dormidos y nos duele el diente, o nos duele el apéndice, o nos duele el intestino por un espasmo, o cualquier dolor, eso te despierta, esa vía. Porque acuérdense que el dolor es un mecanismo de defensa. Que me duele el pie porque sentí un piquete, pues a lo mejor te picó el alacrán, y tienes que buscar, ¿verdad?, ayuda. Entonces, sí, Chirel, así es decir, son vías muy complejas. Conforme avancemos en el programa, vamos a ir completando lo que nos haga falta. ¿Sí? Gracias, doctora. ¿No hay por qué? ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, pues ya nos pasamos un chorro de tiempo. No debemos de hacerlo porque ustedes tienen también derecho a organizar su tiempo. Nos vemos el próximo lunes. Por favor, me avisan que nos quedamos aquí.